Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización del Congreso que me haya invitado a participar en él y, sobre todo, que haya sido aquí precisamente en las Mariñas Coruñesas, ¿no? Bien, voy a contaros cómo ha sido la historia de la normativa para la regulación del turismo ornitológico de la fotografía en Extremadura. Como sabéis, Extremadura es un destino de turismo pues tradicional, de turismo ornitológico, que mucha gente viene a nuestra región atraído por la cantidad de especies que pueden verse allí y además por la facilidad que tiene en muchos casos para ser fotografiadas o filmadas, ¿no? Esto nos llevó a emprender un intento de regulación de las actividades de fotografía y filmación, en las que tenemos un marco legal muy disperso, un marco legal que, bueno, pues tanto en el ámbito nacional como en la legislación autonómica, que son las dos referencias que tenemos que tener en cuenta, además de la legislación relativa a las especies protegidas, las que están catalogadas, o la legislación relativa a las áreas protegidas, por ejemplo, los instrumentos de gestión, los POR, los PRUG. Pues todo esto, al final, es el marco legal que tenemos para desarrollar la actividad legalmente, ¿no? La referencia más importante la encontramos en la Ley de Patrimonio, la Ley 42, en la que, bueno, pues hay un artículo, el artículo 52, que nos dice que tenemos que garantizar la conservación de las especies autóctonas. Y hay un apartado de este artículo que nos dice que queda prohibido dar muerte, molestar o inquietar intencionadamente a estas especies. Y, sorprendentemente, este es el artículo al que nos tenemos que agarrar para autorizar las actividades fotográficas. Molestar, no se molesta igual a todas las especies con esta actividad, y inquietar es un concepto casi humano, ¿no? No lo mismo ser inquieto que ser inquietante, por ejemplo, ¿no? Es decir, que inquietar depende de la especie a la que nos estamos refiriendo y cómo desarrollemos la actividad. Ese es el artículo siguiente, que es el 53, también te dice que en el listado de especies, las especies que están incluidas en lo que ha sido toda la vida el catálogo de especies amenazadas, que ahora es el listado de especies silvestres, también te dice que tienes que evitar capturarlas, perseguirlas o molestarlas. Bien, tanto es así que en algunas comunidades autónomas el formulario que hay para solicitar la actividad fotográfica es una autorización para dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a especies. Es decir, que el marco legal es este y no hay otro, ¿no? En el caso de Extremadura tenemos una legislación, pues tanto la Ley de Conservación como los instrumentos de gestión de los espacios, los planes, un decreto que regula todos los espacios de Red Natura 2000, y tenemos planes de recuperación y conservación. En ninguno de ellos se regula la fotografía de una manera explícita, ni la filmación, y en algunos casos lo único que te dice es que requiere autorización, pero no llega mucho más allá. Y tampoco se regula esta actividad fuera de las áreas protegidas. Hubo un primer intento a principios de siglo en el que se intentó regular la actividad mediante una tasa. Esta tasa sigue vigente y está en la ley de tasas de la Junta de Extremadura, un detalle que es importante. Entonces, bueno, esta tasa estaba destinada a que se acompañase, cuando desde la Administración teníamos que acompañar a un equipo de filmación o de fotógrafos y tal, pues se les aplicaba esta tasa para compensar esos gastos que generaba la Administración. Luego cuento más de esta tasa. Además la tenemos que ir actualizando todos los años porque nos piden actualizarla. Ahora mismo, pues hacer, por ejemplo, una filmación de águila imperial o de cigüeña negra, pues estaría a 186 euros. ¿Por qué es necesario regular las actividades de fotografía en el caso concreto, por ejemplo, de Extremadura? Por un lado, hay que evitar el vacío legal que ya hemos comentado antes, dentro y fuera de las áreas protegidas. Debemos compatibilizar esta actividad con la conservación de las especies que son objeto de fotografía, y en nuestro caso concreto tenemos que intentar eliminar la traba que supone actualmente tener una tasa para la fotografía. El colectivo de fotógrafos es inmensamente variopinto, o sea, tenemos desde fotógrafos aficionados con equipos pues sencillos, pero que pueden ser inquietantes y molestar. Tenemos fotógrafos con equipos profesionales, también tenemos fotógrafos profesionales que tienen una demanda bueno, ya distinta, ¿no? O sea, hacen comederos, bebederos, se meten en el agua, se tumban en el suelo, en fin, fotógrafos que tienen otros requerimientos, y que las empresas que se dedican a este tipo de actividades también han evolucionado para prestarle servicio a sus demandas, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Pues ha habido un incremento de solicitudes bestial. El tema de la fotografía no es que sea una cosa emergente, sino ya es casi desbordante. O sea, no sé si muchos habréis estado en la FIO, en la Feria Internacional de Turismo Ornitológico de Extremadura, de Monfragüe, y habréis visto el poderío que tiene solamente las carpas de fotografía. Es decir, que hay mucha demanda de esta actividad.
ha habido un incremento en el número de solicitudes, pero también en el número de empresas. Actualmente gestionamos como unas 350 autorizaciones de fotografía. Otro detalle importante del que no nos va a dar tiempo a hablar por lo reducido del tiempo, ¿no?, son los drones. Tenemos 219 autorizaciones de drones. Ahora, si no tienes un dron, no puedes hacer prácticamente nada. Y las empresas turísticas que actualmente operan en Extremadura son 24 empresas de servicios fotográficos, perdón. Empresas que, bueno, que algunas se van consolidando, otras van surgiendo nuevas, tienen una extensa carta de especies, aves estepáricas, rapaces, necrófagas, acuáticas y otras ya muy específicas. Y si vemos las páginas web que ellos nos ofrecen, vemos que son menús a la carta, ¿no? Si quieres abejaruco, si quieres ganga, si quieres sisón, si quieres el águila imperial ibérica, si quieres el baño azul de los rabilargos. Es decir, que cada uno intenta ofrecer, digamos, la oferta más atractiva que pueda atraer a esos clientes, ¿no? Bueno, pues varios ejemplos de este tipo de páginas web que actualmente pues, se utilizan estas empresas para promocionarse, ¿no? O algunas tan concretas, pues, si quieres hacer una foto de una alzacola, ¿no? O sea, y hay gente que, claro, pues este tipo de cosas le interesan. Y las empresas turísticas, pues claro, se van adaptando a esta demanda. Ahí veis, por ejemplo, algunos de los highs que se utilizan. Este en concreto, el de la derecha, es un high de doble planta para que el fotógrafo pueda elegir si quiere estar arriba o más abajo para que cambie la perspectiva de la foto, y además se va girando para que a lo largo del día pues ir aprovechando mejor las luces. Este otro debe ser el único high del mundo en el que puedes hacer fotos de un buitre negro desde un sillón orejero, pero bueno, es grande, tiene una ventana estupenda y bueno, pues ahí lo tiene, ¿no? Como veis, pues las infraestructuras van mejorando cada vez más en calidad. Todas las empresas van intentando, porque de ahí también le va un poco el prestigio, en tener unos servicios lo mejor posibles para sus clientes. Y precisamente eso nos lleva también a una de las necesidades de regulación, sea pues dar cobertura legal a estas empresas. Estas empresas no quieren molestar, no quieren inquietar, no quieren hacer nada que no se pueda hacer, ¿no? Entonces, eso es una de las razones de la regulación. Y también apoyar esa actividad socioeconómica que está vinculada a la actividad, que es muy importante, ¿no? Un fotógrafo es un ecoturista en condiciones, o sea, se queda en sus casas rurales, se queda en sus hostales, en los pueblos o en las localidades donde va, le gusta comer como casi todo el mundo, consume productos locales y además también contribuye a que en muchas de las fincas donde están trabajando, pues esos agricultores o esos ganaderos tengan un incremento en su renta gracias a la actividad fotográfica, ¿no? Pero claro, hay una parte importante. Tenemos que evitar en todo momento que haya incidencias negativas sobre las especies protegidas. Es decir, que esa salvedad que tenemos esa excepción que tenemos que cumplir, que no podemos molestar ni inquietar, hay que tenerla muy en cuenta. Sobre todo hay que evitar las molestias en el periodo reproductor, que es el más sensible. Mirar esta una foto también de finales del siglo pasado. Una foto que era muy típica, pues hacer fotos en nidos de las rapaces, de las imperiales, de los elanios, de las cigüeñas negras. Esa foto, pues, por ejemplo, del año 86, y es el tipo de cosas que se quieren evitar. Es decir, que los fotógrafos, que gracias a Dios también han evolucionado y ya no van buscando esto, sino que van buscando fotos estéticamente más bonitas y diferentes, ¿no?, de esto que se considera ya una fotografía pues convencional, ¿no? Evitar las molestias durante la reproducción, evitar molestias en las zonas de alimentación o de dormidero de estas aves, la alteración del comportamiento natural que puede provocar que nosotros estemos concentrando a las aves en un sitio o cambiando su comportamiento habitual de sus costumbres, ¿no? El aporte de alimentos a las aves negrófagas, que es un tema que está regulado no solamente ya por nuestra legislación, por la ambiental, sino también por la de sanidad o la de sanidad animal, y además mucho más estrictamente que lo somos nosotros, ¿no? Y el acceso a fincas privadas, que en algunos sitios pues, ha generado algunos problemas por que esta actividad, o sea, tiene que ser siempre con el consentimiento de la propiedad, ¿no? También tenemos que tener en cuenta, no sé si se ve con el entramado con la orla vegetal, pero se dan muchas situaciones contradictorias. Un fotógrafo es un señor que está escondido, por definición, tiene que estar escondido porque es que él necesita que el bicho se le acerque y tenerlo lo más cerca posible. Eso es incompatible con cualquier tipo casi de molestia, o sea, intenta precisamente lo contrario. Si lo comparamos con cualquier otra actividad que posiblemente sea de las menos inquietantes y las menos molestas que pueda hacer, porque para poder conseguir una buena foto tienes que estar pues convenientemente escondido, ¿no?
Y también creo que es importante reconocer los aspectos positivos asociados a esta actividad, ¿no? Por un lado, una empresa que lleve, por ejemplo, un hide de cigüeña negra o de buitre negro o de lo que sea, va a ser el primero que esté vigilando y que esté haciendo el seguimiento de esas especies porque le interesa que el recurso esté siempre ahí, es decir, disponible para sus clientes. En algunos casos están ayudando a la alimentación de estas especies. El gestor, por ejemplo, de un comedero de necrófagas no echa comida el día que va el fotógrafo, la tiene que estar echando durante todo el tiempo para generar esa querencia, ¿no? También muchas veces hacen mejoras de hábitat, se consigue el compromiso y la implicación de los propietarios. Es más, en muchos casos es una herramienta interesantísima de conservación, se llegan a acuerdos con los propietarios y además al final estamos consiguiendo algo muy importante, ¿no? Que estas actividades se conviertan a estas especies amenazadas en un recurso económico. Todo eso nos llevó a preparar el borrador de esta orden de fotografía, que lo empezamos en 2017. No está vigente aún por una serie de problemas legales, pero sí se aplica con una resolución del director como una norma interna de procedimiento dentro de nuestra Dirección General, la Dirección General de Sostenibilidad. Pasó la información pública, pasó la respuesta y se valoraron las alegaciones, se cuenta con los informes, todos los informes valorables, pero en el último momento hubo un informe de abogacía que nos impedía o publicar la ley porque teníamos en la ley de tasas una tasa que nos decía que teníamos que pagar por la actividad, por dar una autorización de fotografía. Y, aunque os parezca sorprendente, desde 2018 hasta ahora pues estamos lidiando entre abogacía, la Consejería de Economía, viendo a ver cómo eliminamos esta tasa, que parece ser que ahora pues la Junta de Extremadura está promoviendo una reducción de tasas por la situación un poco de crisis económica en la que nos encontramos y quizás sea el momento de que esta tasa pues, se elimine. La orden esta pues, tiene una estructura obviamente de normativa pura y dura. Su objetivo pues, claramente es el de regular esta actividad para que sea compatible con la conservación de las especies amenazadas, establecer un régimen lógico de autorizaciones y estimular la cooperación del colectivo de fotógrafos. Hay una serie de condiciones generales que tienen que cumplirse y una de ellas es que esta orden dirá lo que diga, pero si los instrumentos de gestión o los planes de conservación de la especie dicen otra cosa distinta, prevalecen frente a lo que diga esta orden, ¿no? Por otra parte, queda prohibida la fotografía en el entorno de nidos y madrigueras para evitar cualquier tipo de molestias. Se tienen que utilizar medios de ocultación también para lo mismo, para evitar molestias, permiso de la propiedad. Algo que viene ya explícitamente en esta orden, y luego se establecen dos escenarios, cuando necesitan una autorización y cuando no la necesitan. ¿No es necesaria? Pues cuando hacen las fotografías de observatorios, rutas, equipamientos ambientales de uso público, por ejemplo en áreas protegidas, desde vías pecuarias, desde caminos, desde carreteras, en los cascos urbanos. Algo sorprenda, pero vamos, en los cascos urbanos de Extremadura se puede fotografiar desde cigüeña, cernícalo, búho real, en fin, un montón de especies, ¿no? Pero no dejas de ser una persona más que está pasando por la calle, pero con una cámara de fotos. Y luego, si es necesaria autorización, cuando tienes un hide permanente, siempre que utilices alimento para atraer a rapaces, para algunas especies, quirópteros, linces o desmán. Y esto sí es importante para determinadas especies cuando la actividad se realice, o bien en periodos sensibles o bien en áreas sensibles. Y en estos casos se ve caso a caso. ¿Qué es lo que hacemos? Que tú puedas hacer fotos de cualquier especie, pero con estas limitaciones. Por ejemplo, hay un área sensible, es decir, que tú no te puedes aproximar a estas distancias de un nido para evitar las molestias, y un periodo sensible en el que en esa época, digamos que no lo puedes hacer. Tienes que cumplir esas restricciones en esa fecha. Fuera de esa fecha, pues por ejemplo, en invierno, pues puedes hacer una foto de abutarda a cualquier distancia, es decir, que no tienes ninguna limitación en ese sentido, ¿no? También se regulan los aportes de alimentos, no se puede utilizar especies abatidas con plomo, no se puede utilizar especies que te encuentres una liebre atropellada en la carretera y se la pongas porque no sabes si realmente ha muerto envenenada o qué ha pasado con ella, ¿no? Siempre en zonas sin riesgo, que no traigamos a las aves en un sitio que se pueden, bueno, pues tener una colisión, etcétera, ¿no? Y por suerte aquí en Extremadura tuvimos una regulación del uso de los restos de animales del ganado, que nos permitió, bueno, pues también establecer tres escenarios, ¿no? Cómo generar un muladar, un aporte fuera de un muladar, en un muladar autorizado o en explotaciones autorizadas, ¿no? Eso viene en la presentación que estará en la web, pero no lo voy a contar.
Y fijaros, esto sí que es importante, o sea, hay una cosa que también fruto de la colaboración entre la Dirección General de Sostenibilidad y la de Turismo, establecimos que para las empresas de servicios turísticos, para nosotros darle la autorización, y ellos también tienen que estar inscritos en el registro de empresas y actividades turísticas. Esto es muy importante porque, bueno, garantiza un poco que son realmente empresarios que se dedican a esta actividad y que tienen su seguro de responsabilidad civil, están sometidos a sus inspecciones, al cumplimiento de las normas, por ejemplo, de las hojas de reclamación, etcétera. Y también se dan autorizaciones solamente para, o sea, se le dan autorizaciones a la empresa de servicios turísticos y no a toda la gente que realiza la actividad, que eso lo hemos estado haciendo así muchos años. Lo de los drones ya os digo que la junto en la charla, pero no lo voy a contar, que es un fabuloso mundo el del dron. Utilizamos unos modelos normalizados. Se le pide una serie de información adicional sobre la memoria de la actividad en los casos en los que son high fijo o te sales de esos periodos y fechas sensibles. Una vigencia de 3 años, se crea un registro y bueno, pues se establece la colaboración. Ya para terminar, comentaros una serie de recomendaciones que hacemos a las empresas que utilizan high y aguardos para la observación de especies, para la fotografía de especies, que integren sus construcciones en el paisaje, utilizando pie de madera, que si pueden reconstruyan algo que ya exista, que utilicen materiales de insonorización para que no hagan ruido, por ejemplo el corcho, lugares que estén fuera de la zona de nidificación y que nunca tengas visión directa del nido, el cristal espía, este que se pone que tú ves pero ellos no te ven a ti, condiciones sanitarias de los alimentos, unas dimensiones mínimas de los... porque hay que velar también por la calidad del servicio que estás ofreciendo. Algunos ya incluso, bueno, aparte el sillón orejero tiene que tener cocina y salón, pero, por ejemplo, el VC químico ya hay muchos aguardos que lo están incluyendo, ¿no? Te tiras allí todo el día, entras a lo mejor a las 6 de la mañana y sales a las 9 de la noche, ¿no? Y para los acuerdos con fines comerciales, pues también, que tengan la información siempre al cliente, que esa información esté siempre en un lugar visible y sepan qué están fotografiando y cuáles son las limitaciones. Unas normas de uso que realmente son las que van a evitar que esta actividad pues tenga cualquier incidencia negativa sobre la fauna. O sea, tienes que saber a qué hora entra, a qué hora sale, cómo te pones en contacto con el gestor del aguardo, si puedes utilizar un flash, si no lo puedes utilizar, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y ya por último, también les invitamos a que establezcan acuerdos de colaboración, que ahí tenemos unos ejemplos excelentes de cómo esta actividad ha generado pues, recursos para propietarios de explotaciones que ni siquiera llegan a ver a los fotógrafos porque están todo el día escondidos y al fin del día pues, le aportan un recurso, ¿no? Y también invitarles a que se inscriban como socio en el Club del Producto Virgen en Extremadura, que es uno de los productos turísticos más potentes que tenemos en la región y que, bueno, pues es una garantía de que esa actividad se va a realizar con las mejores condiciones, ¿no? Y bueno, pues nada más, espero que haya resultado interesante.